Buenas tardes, estimados participantes pertenecientes a el curso de la Cátedra Unidad Curricular Derecho Procesal Civil 1, perteneciente a la carrera de Derecho de la Universidad de Falcón UDEFA, en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado IEPSI. De mi parte, pues le doy la más cordial bienvenida. Y para esta tarde tenemos el tercer y último encuentro sincrónico, en la cual pues le damos punto y final a lo que es este trimestre. En la tarde de hoy, pues la clase va a comprender dos instituciones que ya tienen que ver con lo que es la puesta en marcha de la sentencia cuando queda ya definitivamente firme. Como se vio en el módulo anterior, la sentencia pues es precisamente el mandato jurídico producido por el juez en ejercicio de la función jurisdiccional, por el cual a través de esas normas hace valer la pretensión, es decir, la declara cierta, como también puede no declararla cierta, sencillamente no al lugar, y de allí, pues, si se declara cierta, tanto con lugar como parcialmente con lugar, entonces es cuando se va a la materialización de la misma a través de la ejecución de sentencia. De no declararse con lugar, pues la situación vuelve a quedar igualmente como estaba al inicio y puede ser más adelante que se intente de nuevo una demanda contra la referida pretensión. Pero también previo a lo que es la sentencia y la ejecución como tal, dentro del proceso, y eso lo encontramos en el libro tercero del Código de Procedimiento Civil, existe lo que se llama el procedimiento cautelar o la aplicación de las llamadas medidas preventivas. Esta etapa dentro del procedimiento ordinario tiene una particularidad que es un mecanismo para garantizar el resultado del juicio. En algunos casos puede servir como una presión, pero mayormente la medida, cuando es decretada por el juez, su finalidad es el de servir de garantía al resultado del juicio, y ese resultado del juicio, ¿dónde se va a aplicar? Precisamente cuando se ejecuta la sentencia. Y al ejecutar la sentencia es porque la pretensión, es decir, por lo que se demandó, es declarado con lugar. Esos requisitos tienen que darse para que precisamente, pues, la tutela efectiva y la solución del conflicto se produzca. Bien, acá en el recuadro que ven ustedes en la lámina, este pequeño contenido, pues nos enfoca de una manera general lo que son estas medidas preventivas que forman parte del poder cautelar. Lo relacionado con las medidas preventivas y el procedimiento cautelar lo encontramos en el libro tercero del Código de Procedimiento Civil. Y el mismo tiene como finalidad que la parte vencida en el proceso garantice el pago de las resultas al producirse la ejecución de la sentencia. Bueno, en eso tenemos que estar sumamente claros.
Ahora bien, ¿cómo es que se da inicio a este poder cautelar, a este procedimiento cuando se pide las medidas? Bien, la norma rectora del artículo 585 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y aquí pues vamos a ir explicando esta normativa, es el, el marco central por el cual, cómo deben producirse las medidas, porque para que ellas se produzcan, para que ellas sean decretadas, las mismas deben tener una serie de requisitos y una serie de condiciones en la cual, y eso es un requisito muy exigente por parte del legislador, y los jueces deben revisar muy bien cuando van a decretar la medida, en que la misma tiene que tener tres requisitos que son los que van a permitir que el juez decrete la medida. El riesgo de el peligro inminente de que la sentencia quede inejecutable, el llamado fono bona iuris. Debe haber una razón en que, si no se decreta, la sentencia puede ser declarada inejecutable. Eso sería una razón. Que esa razón de amenaza esté sustentada en la ley. Y ahí donde hablamos del periculum in more, es decir, tiene que existir el fundamento legal para que ese riesgo manifiesto se pueda establecer. Y existe un tercer requisito, que es el llamado el periculum in domine, es decir, que tiene que tener el bien una existencia, y que esa existencia debe estar en dominio precisamente de la parte a quien se le decreta la medida, es decir, a la que se teman que no cumpla con la ejecución de la sentencia. Me voy a permitir leer la norma del 585 para ya ir enfocando por qué son tan exigentes estos requisitos. Las medidas preventivas establecidas en este título las decretará el juez solo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya la presencia grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. Entonces, prácticamente dentro de la misma norma, implícitamente, el legislador está indicando la concurrencia de estos tres requisitos en la cual les mencioné anteriormente: el fono bona iure, el periculum in mora y el periculum in domine. Es decir, la existencia de que el fallo quede ilusorio, el medio por el cual, es decir, que de acuerdo a la ley, esa, esa presunción de que quede ilusorio el fallo, tiene que existir el medio de prueba para ello. Y ese derecho que se reclama, precisamente, pues tiene que estar en dominio, en dominio de a quien se le va a pedir la medida. Entonces, la norma precisamente del 585, pues tiene verdaderamente ya prácticamente eh, los, eh, los requisitos implícitamente establecidos, indicados anteriormente. Hay otras normas interesantes, por lo menos la del 586, que en cuanto a la limitación de la medida, el juez limitará la medida de que se trate a este título a los bienes que sean estrictamente necesarios para garantizar las resultas del juicio. A tal fin, si se comprueba de que los bienes afectados excedan de la cantidad de la cual se decretó la medida, el juez limitará a los efectos de esta a los bienes suficientemente, señalándolo con toda precisión.
Prohibición de afectar que no sean propiedad. Ninguna de las medidas de que se trate en este título podrá ejecutarse sino sobre bienes que sean propiedad de aquel contra en la cual se libren, salvo las causas previstas en el 599. Y aquí tenemos bienes del vendedor. Las clases de medidas, conforme al 585 de este código, el tribunal puede decretar en cualquier estado y grado de la causa las siguientes medidas: embargo de bienes muebles, secuestro de bienes determinados, prohibición de enajenar y gravar. Acá, dentro de estos tres bienes, es muy importante tener por lo menos en el parágrafo primero y en el parágrafo segundo estas disposiciones, por lo menos en el parágrafo primero, que además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas y con estricta sujeción a los requisitos del 585, el tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas cuando hubieran fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. Cuando se decrete alguna de las providencias cautelares previstas en el parágrafo primero de este artículo, la parte contra quien obre la providencia podrá oponerse a ella y la oposición se sustanciará de acuerdo con los artículos 602, 603 y 604 de este código. Y el tribunal podrá atender, de acuerdo a las circunstancias, suspender las providencias cautelares que hubiera decretado si la parte contra quien obre diera caución de acuerdo con lo establecido en el 509. Bien. Entonces, esta norma del 581, 588, 585, 588, pues nos indican, primero, bueno, los requisitos ya mencionados. ¿Contra quién se debe decretar la medida? Contra bienes propiedad del deudor o de la parte contra la cual se está pidiendo la medida. Y aparte de eso, la medida debe ser decretada de acuerdo al monto que establezca la pretensión de la demanda. Eso no es que se pueda demandar por una cantidad y decretar un bien en la cual pueda exceder 3, 4 veces la cantidad demandada. Porque de lo contrario, si eso sucede, el juez va a limitar el decreto de la medida de acuerdo a la cantidad allí establecida. ¿Y quién desestablece esa cantidad? La cantidad se establece precisamente en la cuantía de la demanda, cuando, de acuerdo con las normas de el 28 en adelante, se establece cómo es que debe calcularse esa cuantía. También está el derecho a la defensa de la otra parte, en que si se opone a la medida, de acuerdo a un procedimiento sumarísimo que está del 602, 601, 602 y 604 del Código de Procedimiento Civil, pues decreta, el juez puede decretar en suspensión de la medida producto de la oposición que se ha hecho en ella. Bueno, las normas del 591 al 600 prácticamente nos establece los tres tipos de medidas que se utilizan en este procedimiento. Primero, la prohibición de embargo, que más que todo se aplica sobre bienes muebles. La prohibición de enajenar y gravar sobre bienes inmuebles y el secuestro de determinados bienes en la cual, dada la naturaleza de la pretensión, es donde se pueda ahí establecer el secuestro. En cuanto a la medida de embargo, a pedido de parte, el juez se trasladará a la moral del deudor o los sitios o establecimientos donde se encuentren los bienes a embargarse para ejecutar la medida. A tal fin podrá ordenar la apertura de las puertas y de cualquiera de los depósitos recipientes y solicitar cuanto sea necesario el auxilio de la fuerza pública. Las demás disposiciones se establecen con respecto a los gastos, quienes son los que hacen los grandes los gastos cuando
se decreta la medida de embargo y se resguarda los bienes, todo lo referente con el depósito de los bienes que se van a resguardar mientras dure el embargo, pues todos esos gastos generalmente lo hace la parte que solicita la medida. Igualmente, tenemos lo relacionado con los créditos, cómo debe ser el deber del deudor cuando se levanta un crédito y con respecto a una norma que prácticamente ya deben ustedes indicarla como derogada, puesto que en materia de sueldos y salarios, lo referente a la asignación normal, la norma constitucional de 1999 derogó este artículo 598. Solamente el embargo de sueldos se aplica únicamente es para la obligación de manutención. Por lo tanto, el 598 en lo relacionado con los sueldos quedó derogado por la Constitución vigente. Bien. El embargo es para todo tipo de bienes muebles que sean propiedad del deudor o demandado cuando se decreta la medida. El secuestro, ya el secuestro es una particularidad porque ahí entran tanto bienes muebles como bienes inmuebles, pero ello va a ser muy característico de acuerdo a determinados tipos de pretensión. Por lo menos, de la cosa mueble sobre la cual verse la demanda. Si la demanda versa sobre un bien mueble, entonces aquí se puede operar el secuestro, pero también podría operarse el embargo. Es decir, hay bienes determinados, bienes muebles, bienes inmuebles que pueden tener las dos medidas. Sin embargo, se solicita es una, porque mayormente cuando se decreta sobre ese bien se decreta es una medida. La cosa de litigiosa cuando sea dudosa su posesión. Bueno, más que todo en que tenga que ver con el ejercicio de acciones mero declarativas, pues se puede pedir precisamente el secuestro sobre ese tipo de bien donde ejerza esa acción mero declarativa. Los bienes de la comunidad conyugal, eso es uno de de las demandas, sobre todo cuando se lleva a cabo la partición de estos respectivos bienes de la comunidad conyugal, es pedir la medida de secuestro. Los bienes también de una comunidad sucesoral, así como la comunidad conyugal se pide secuestro igualito en la comunidad sucesoral, porque lo típico del secuestro es que por lo general cuando se pide el secuestro, el titular de ese bien sobre el cual se pide la medida es prácticamente el que lo pide. El que lo pide. Acá, a diferencia del embargo, que quien pide la de medida, el titular del derecho de propiedad es sobre quien se decreta la medida, en este caso la contraparte. En el secuestro, los bienes pertenecen casi a quien metió la medida, a quien solicitó la medida. Y por lo general, puede ocurrir que quien solicita la medida, como es la parte demandante, pues es los bienes del demandante a quien le van a pedir la medida. Porque en el embargo, por lo generalmente se piden, el que pide la medida, el bien no le pertenece, el bien es ajeno al que pidió la medida. En el secuestro, el bien sí es propio. Entonces, por ello les decía al principio que la medida de secuestro va a depender depende de la pretensión y de pretensiones muy específicas, sobre todo estas dos de la comunidad conyugal y la comunidad sucesoral es del típico juicio de partición, que es uno de los juicios especiales en la cual se verá en el procesal civil 2. De la cosa en que el demandado haya comprado y esté gozando sin haber pagado su precio. Bueno, también es muy pedir en ese tipo de cosas. De la cosa litigiosa cuando dictada la sentencia definitiva contra el poseedor de ella, apelare sin dar fianza a responder de la misma y sus frutos, aunque sea inmueble. Y la del numeral 7, por favor, cuando ustedes
la lean en su código, esa medida de secuestro quedó derogada. Esa, ya sobre el bien dado en arrendamiento, en un juicio de desalojo o cualquier acción que tenga que ver con el contrato de arrendamiento, no se pide medida de secuestro, porque esa sí fue derogada a raíz de de las normas arrendatarias que se empezaron a producir después de los años del año 2000. Ya eso ya no se aplica el secuestro en materia inquilinaria. Bien, y la prohibición de enajenar y gravar, pues sencillamente se aplica sobre bienes inmuebles y en este tipo de medida, pues sencillamente el juez emana un oficio dirigido al registrador donde se encuentra el bien inmueble para que en el respectivo libro donde se encuentra inscrito el bien, se estampe la prohibición de enajenar y gravar. Y bien, y por último, pues el procedimiento relacionado con la medida, en la cual está desde el 601 hasta el 606. Acá lo importante es que este procedimiento, una vez que se decrete la medida, que ella puede ocurrir cuando se decreta la medida, citado el demandado o al tercer día en la cual el juez decretó la medida, porque la medida no tiene un momento específico que sea solamente la demanda, no. La medida puede decretarse en cualquier estado del proceso. Si es con la demanda y se decreta con la demanda, pues la oposición va a venir al tercer día una vez que el demandado haya sido citado. Ahora, cuando ya el demandado haya sido citado y la medida se decreta en cualquier estado y grado del proceso, pues el demandado hace la oposición es dentro de los terceros días. Una vez que se haga la oposición dentro de los 3 días, bien que sea citado o ya el demandado estuvo citado, entonces él tiene la oportunidad de oponerse. Y al oponerse a la medida se va a abrir una articulación probatoria de 8 días para que las partes presenten las pruebas por el cual la medida, pues, para uno debe ser decretada, para otro debe ser levantada. Una vez que venza ese lapso probatorio, viene la sentencia, que eso prácticamente la dicta a los 2 días, y en esa sentencia sucede la ratificación o el levantamiento de la medida. Acá se puede producir incluso, la ley, en este caso, indica que en el momento de dictar la sentencia, la apelación dentro de los 2 días más tardar de haber permitido, de esta sentencia se oirá apelación en un solo efecto. O sea, es una interlocutoria en la cual solamente va a tener un efecto devolutivo. El juicio continúa, pero la medida tendrá su resultado de ratificarse o no una vez que el superior devuelva la decisión presentada. Bueno, si la medida preventiva, pues, se mantiene al final del juicio y precisamente queda firme la sentencia y sigue la medida, entonces entramos a lo que es el siguiente punto, que es la ejecución de la sentencia. Porque con la ejecución de la sentencia, si la pretensión es declarada con lugar, que es cuando sucede la ejecución de la sentencia, allí se puede producir dos situaciones. Si ya hay una medida preventiva decretada, prácticamente esa medida es la que se va a convertir más adelante en medida ejecutiva, porque va a ser sobre ese bien que va a garantizar que la sentencia se cumpla. De no haber ocurrido medida para ese momento, entonces allí es donde el juez, naturalmente, a través de su mandamiento de ejecución, comienza a afectarse
los bienes de la parte, ahí sí, perdidosa, ya no es la parte, no es el demandado, sino ya la parte perdidosa para iniciar lo que se llama el procedimiento de ejecución de sentencia. Acá tenemos, como muy bien ya lo he comentado en otras ocasiones, la ejecución de la sentencia, pues es aquel mandato jurídico donde se reafirma la tutela efectiva de la pretensión invocada, porque para que se haga la ejecución de sentencia tiene que ser la pretensión declarada con lugar. Ahí es para que sea ejecutada la sentencia. Y la parte, la pretensión invocada por la parte en la demanda. Y se va a materializar la misma, porque con la ejecución de sentencia se materializa lo que se pidió en la demanda, en forma efectiva y cierta. Bien, entonces, una vez que ya la sentencia queda firme, pues nos vamos a ir a lo que es el procedimiento de ejecución. Este sí es el procedimiento que se encuentra ya finalizando el libro segundo del Código de Procedimiento Civil y nos vamos a ubicar a partir del artículo 523 y siguiente. Una de las condiciones de las características es que la ejecución de sentencia va a producirse o se va a dar en el tribunal donde se inició el juicio, es decir, el que admitió la demanda. Acá, con respecto a la ejecución de sentencia, debo explicarles que cuando se va a ejecutar la misma, cómo no, el juez inicia el procedimiento de la ejecución, pero la realización de los actos que van a llevar a cabo la ejecución de sentencia se comisiona al Tribunal Ordinario de Ejecución de Medidas. Ese tribunal ordinario actualmente tienen competencia de ello los tribunales del municipio. Los tribunales del municipio se les creó desde hace unos 10 años para acá, la competencia, además de recibir las cuantías hasta 15.000 euros, el valor en bolívares en 15.000 euros, también a partir de ese momento, estos tribunales, además de conocer esas demandas, ellos conocen la competencia de, eh, conocer la competencia de ejecución de medidas. O sea, son los tribunales llamados ordinarios de ejecución de medidas. Entonces, estos ordinarios de ejecución de medidas son los que a la final van a llevar a cabo todos los actos para llevar lo último, que es el remate del bien. Eso lo va a realizar. La admisión y el decreto del inicio de la ejecución de sentencia lo va a hacer el juez de la causa, es decir, el juez que inició el juicio. Pero los actos de publicación del bien por el cual se va a ejecutar, la designación de perito, la designación de depositarios, los carteles de remate, el justiprecio y el remate definitivo, eso se va a llevar a cabo es en los juzgados de ejecución de medidas. Bien. La ejecución de la sentencia, que ahí sí voy a comenzar con la normativa, o de cualquier otro acto que tenga fuerza como tal, corresponderá al tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia. Bien, luego dice en el caso del arbitramiento, pero lo que interesa es primera instancia. Cuando la sentencia haya quedado definitivamente firme, el tribunal, a petición de parte, pondrá un decreto ordenando su ejecución. En dicho decreto, el tribunal fijará un lapso que no sea menor de 3 días y ni mayor de 10. No será menor de 3 ni mayor de 10 para que el deudor efectúe el cumplimiento voluntario y no podrá enumerarse
y no podrá comenzarse la ejecución forzada hasta que haya transcurrido íntegramente dicho lapso sin que hubiera cumplido voluntariamente la sentencia. Bueno, este primer momento es muy importante que se cumpla porque eso es todavía el mecanismo para llevar a cabo de manera muy expedita un debido proceso y que se respeten las garantías, sobre todo del derecho a la defensa, en este caso ya el deudor vencido. Entonces, el tribunal de primera instancia, una vez que la sentencia sea firme, emite lo que se llama el mandamiento de ejecución. Y primeramente dentro de ese mandamiento, pues lo importante es que se produzca una igualdad procesal, un debido proceso y el sentido naturalmente de la defensa y de la justicia, con el fin de que voluntariamente entre el lapso de 3 días y 10 se produzca el pago de la obligación. Ahí el procedimiento es voluntario. Bien. Si lo hace, pues ya tendríamos sentencia firme y la misma pasada en autoridad de cosas juzgadas. Si no lo hace, es donde viene la comisión ante el juzgado ejecutor de medidas y de allí, bueno, se sustanciará todo lo que el juez ordene en el mandamiento de ejecución y precisamente pues afectar los bienes en la cual tenga para responder por ser el deudor, el patrimonio del deudor, la prenda común de los acreedores. Ahora bien, precisamente aquí puede suceder que se haya decretado una medida preventiva. Entonces, prácticamente, ese bien por el cual se decretó la medida es sobre el bien en que se va a llevar a cabo todo el procedimiento de la ejecución, con respecto al avalúo, con respecto al resguardo, con respecto a el justiprecio, la publicación de los carteles de remate y el remate definitivo, el pago a quienes participaron en el juicio, el pago al demandante, el abogado, los peritos, los depositarios y de esa manera queda cumplida la obligación. Si no hay para ese momento medidas preventivas, sino que de una vez se va al embargo ejecutivo, pues en ese caso, precisamente, se afecta, se lleva a cabo, se realiza el mandamiento de la ejecución y se afecta todo aquel bien que posea el deudor, por supuesto, siempre y cuando el bien pues cubra la cantidad que se pidió en la demanda más los correspondientes intereses y comisiones que naturalmente pueda surgir. De allí, pues una vez que se haya hecho esto, entonces se comisiona el mandamiento de ejecución a ese tribunal ejecutor y es cuando va a realizar todas estas actuaciones. Acá tenemos precisamente el tribunal competente, bueno, ya no, en la cual, bueno, se le explicó cómo es que en realidad se lleva a cabo eso. Qué bienes se pueden ejecutar, qué bienes no se pueden ejecutar, del embargo preventivo al embargo ejecutivo. Bueno, como le dije, puede ser que ya el bien estuviese preventivamente embargado, entonces ahí se va al embargo ejecutivo, en la cual se da todos los procedimientos para el remate, la subasta del bien y la cancelación de los montos a la parte demandada y todas aquellas personas a las cuales se necesita pagar. Sujeto interviniente del embargo, peritos, trabajadores y depositarios, suspensión de la ejecución de sentencias por iniciativa de parte. Puede ocurrir, es que todavía, precisamente dentro del procedimiento de ejecución, se puede llegar a arreglos. Todavía la transacción puede llegarse a arreglos en ese momento y de esa manera, pues, prácticamente terminarían con el embargo y se cancelaría las deudas de esta manera, quedando ya
el juicio terminado. Y la ejecución forzosa, en caso de que no se llegue a acuerdo de esa cuestión, bueno, se hace el correspondiente avalúo, peritaje al bien por parte de los peritos tasadores. Una vez presentado este peritaje, pues el bien es colocado a través de la publicación de un cartel del cartel de remate. Durante el acto del remate, pues el bien se ofrece a través de una subasta y el mejor postor la subasta, se hace las cancelaciones, se remata el bien y de esa manera, pues está ya terminando el juicio. Bueno, aquí en la cual, ¿qué motivo se puede interrumpir la ejecución? Bueno, que a lo mejor ya se haya cumplido con la sentencia, que pueda alegarse una prescripción, porque por el transcurso del tiempo y al no realizarse la ejecución se puede haber una prescripción. Cuando el juez examina el documento producido por el ejecutado en el pago de la obligación, interrupción de la prescripción, suspensión de la ejecución, continuación del proceso en la ejecución cuando es apelada en un solo efecto y si el ejecutante impugnare el documento puede promover el juicio de tacha, no se suspenderá la ejecución. Bien, entonces si se presenta una de estas situaciones, pues la ejecución terminaría, no se produciría y por lo tanto se cumpliría la obligación dando por lugar la cosa juzgada y el fin del juicio. Bien. Bueno, mis queridos participantes, pues con esto le damos punto y final a lo que corresponde la unidad curricular o cátedra Derecho Procesal Civil 1, que es lo relacionado con el procedimiento ordinario. Procedimiento en la cual tiene que ser muy bien aprendido, porque prácticamente él es el procedimiento general de todos esos procedimientos que se interpone tanto en jurisdicción especial como en otras jurisdicciones. El código, por favor, todavía pues sigue vigente el de 1987 y todos aquellos momentos en los cuales les he dicho de subrayar, de por lo menos ponerle su llamado de atención para el momento en el cual se necesite, pues traten de indicar. Ya para la próxima semana, a partir del día 31 de marzo hasta el 6 de abril, pues entra la semana de evaluación. Por favor, quien no presentó una de las dos anteriores, procure presentar esta, porque dos oportunidades no se les va a dar, solamente se le da una oportunidad. Y ahí sí tienen que presentar la que tenga más seguridad. Si la presentan todas, muchísimo mejor, para que solamente, pues, quienes les toque nivelar, sin ningún inconveniente, presenten el examen en la cual, pues, no pudieron presentar en su debido oportunidad. Bueno, de mi parte, estimados estudiantes, unos bachilleres, otros ya profesionales, les agradezco por la atención en la cual me brindaron en estos 3 encuentros sincrónicos. De repente ya conmigo, pues vean la próxima materia que es Procesal 2 y las prácticas que sería ya lo último de todo lo que tiene que ver con el derecho procesal civil. Bien, muchas gracias por su atención y de mi parte, que tengan muy buenas tardes.